Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a realizar la clase explicativa sobre el Imperio Romano. Voy a tratar de englobar en esta clase, va a ser un poquito larga, pero a tratar de englobar todo lo que se refiere a la unidad número 5. Entonces vamos a dar empiezo a la unidad número 5 correspondiente al Imperio Romano. Les va a parecer algunas cosas interesantes, otras no tan interesantes, pero que es importante conocerlas. Muy bien. Se ha preparado una diapositiva para presentarles a ustedes de una manera, para que comprendan de una manera más fácil, no solo remitiéndonos al texto. Entonces vamos a hablar del Imperio Romano y su medio geográfico. Vamos a empezar por eso. Vamos a ver un poco sobre el origen del Imperio Romano. La historia, la mitología nos habla sobre la leyenda de Rómulo y Remo, el cual eran dos hermanos que fueron abandonados. Bueno, querían ser asesinados, pero fueron abandonados y una loba los dio de amamantar hasta cuando crecieron. Entonces la leyenda nos dice que ellos fundaron la ciudad, tanto Rómulo y Remo, pero a la final Rómulo asesina a su hermano Remo. Estos fueron abandonados a las orillas del río Tíber cuando eran niños y una loba los alimentó. En agradecimiento ellos decidieron fundar una ciudad a orillas del río Tíber en la actual Roma, ¿no? En el origen de Roma, vemos que los habitantes de la península itálica estaban los etruscos por la parte norte, era una compleja cultura y ricas ciudades. También vienen los itálicos, que eran la parte central de la península itálica. Era una cultura primitiva, se dividían en numerosos grupos como los sabinos y los latinos, ¿no? De aquí viene esa palabra. Los latinos se instalaron a orillas del río Tíber. También tenemos a los griegos que estaban al sur, que fundaron colonias en Magna Grecia. El origen de Roma también vemos que según las investigaciones los romanos eran latinos, región de Lacio, cuyo idioma era latín, obviamente. Habitaban en pequeñas colinas y se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. En el siglo VII a.C., los etruscos impusieron su dominio en la religión, convirtiendo las aldeas en una verdadera ciudad. Aquí vamos a ver, en la península itálica, todos los que conformaron a la final cuando se realizó este gran imperio, vemos que la parte occidental de Europa estaba dominada por los celtas y la parte muy cercana a la península ibérica, obviamente los iberos, en la donde actualmente está España. En la parte de acá griega y la parte superior se encontraban los germánicos y los istrios. De aquí aparecen los arios, que eran una población muy blanca con ojos claros y cabello rubio. Vamos acá, surgimiento de Roma. Decimos que surge de la unión de 7 pueblos latinos y sabinos en el año de 753 a.C. En la situación geográfica de Roma, en la península itálica, en el centro del Mediterráneo, estaba sentada ahí. Su territorio está recorrida por la cadena montañosa de los Apeninos. El río Tíber recorre la región del este a oeste para desembocar en el mar Tirreno. A unos 30 kilómetros de la desembocadura del río Tíber se encuentran las 7 colinas, núcleo original de la ciudad de Roma, posición que era prácticamente una posición estratégica para la guerra y también para el comercio. Todo esto conformó en un principio el Imperio Romano. Luego vamos a ver cómo se expande por toda Europa, desde la península ibérica, toda Europa, parte de Asia y parte norte de África en su apogeo. Aquí está el río Tíber, uno de los ríos más importantes y su salida prácticamente cerca de Roma. Vamos a ver sus coordenadas, ¿no? En el norte están los Alpes, en el oeste el mar Tirreno, ¿ok? En el este el mar Adriático y Jónico, ¿sí? Jónico, y en el sur todo lo que corresponde al Mediterráneo. Vamos a ver la Roma latina etrusca al inicio de una larga historia. Vamos a ver que el Imperio Romano se divide en 3. Tenemos la monarquía, que explicaba una Roma latina y etrusca, la república, correspondiente a una república romana mucho más organizada, y luego la del imperio romano,
Vemos que en el 753 al 509 empieza la monarquía, en donde el poder recaía en el rey, en el senado y la asamblea aristocrática, tal como lo hacían los griegos. La división social estaba entre los patricios, es decir, familias más poderosas, los plebeyos y los de sin linaje. ¿Ok? Vemos acá en la República Romana del 509 al 27 a.C. Entonces aquí se dividía el poder en dos cónsules, y el Senado. Muy bien. Y aquí existió una lucha entre patricios y plebeyos por el poder, y comienza la expansión territorial con las guerras púnicas. Tercer periodo de la historia de Roma, tenemos del Imperio Romano del 27 a.C. al 476, cuando ya cayeron con los otomanos. Vemos aquí, poder recae en el emperador, que es la máxima extensión territorial del imperio de Trajano y fin del imperio. Vamos a ver, el pueblo romano en los primeros tiempos, durante el gobierno de los reyes etruscos, Roma se convirtió en una verdadera ciudad. Los etruscos les transmitieron el sistema de numeración, la costumbre de interpretar los auspicios, el uso de la toga, el arco en la arquitectura, la lucha de los gladiadores, el alfabeto, la escritura y la religión. Obviamente esto, bagajes culturales de la antigua Grecia. Tenemos aquí la escala social, nosotros ya lo hemos estudiado. Por encima los patricios, personas de influencia social, los plebeyos, los clientes y los esclavos. Vamos a analizar cada una de las estructuras sociales de la sociedad romana. Vemos acá que los patricios, ellos en cambio pertenecían a la aristocracia, eran descendientes de familias antiguas, muchas veces de héroes, conocían las leyes que se basaban en las costumbres orales y no escritas, poseían todos los derechos políticos como formar parte del Senado, los comicios, de los tribunales, de la Asamblea Popular. Vamos a analizar a los plebeyos. Ellos consistían en la mayor parte de la población. Eran campesinos, artesanos o pequeños comerciantes que no tenían la condición de ciudadanos, por lo que no participaban en el gobierno de la ciudad. Se les prohibía contraer matrimonio con algún miembro de una familia patricia. Si un plebeyo quería obtener mayor seguridad personal, se colocaba bajo la protección de un patricio poderoso y se convertía en cliente. Los esclavos, en su mayoría, eran prisioneros de guerra. El número de ellos fue incrementado a medida que Roma se expandía. La política expansionista obligó a integrar a los plebeyos al ejército. Ellos exigieron que se aboliera la condena a la esclavitud por deudas, que se codificaban las leyes, que autorizara el matrimonio con patricios y que se los dejara participar en las magistraturas. Luego de largas luchas se obtuvieron mejoras como la igualdad jurídica a partir de la dictación de ley de las 12 tablas en el 450 a.C. Tenemos aquí a los clientes. Algunos plebeyos adquirían la categoría cuando se ligaban con algún gen colocándose bajo el amparo de un pater familia, a quien debían obediencia y servicios a cambio de su protección. La Roma republicana. Vamos a analizar un poco cómo consistía la Roma republicana, el segundo periodo de la historia romana. En el 509 a.C., los romanos desterraron al rey Tarquino. ¿Sí? Tarquino el soberbio, pusieron fin al dominio etrusco y a la monarquía. Se instauró un nuevo sistema político llamado la república, la práctica de elegir a sus representantes. Instituciones de la República Romana teníamos aquí. Existían los comicios o la asamblea, en donde se votaban las leyes y se elegían a sus cónsules que gobernaban y controlaban el imperio. En caso de grave peligro interior o exterior, los cónsules elegían a un dictador, el cual tenía poder ilimitado hasta 6 meses máximo. También teníamos el Senado o el Consejo de Ancianos. Era de tipo vitalicio, en muchas ocasiones eran personas héroes de guerra, y también eran octogenarios, gente de avanzada edad, pero tenían mucha experiencia y mucha sabiduría. Evolución de la República.
En inicios del poder político estaba en las manos de los patricios, es decir, el Senado. Los plebeyos no podían participar. Formaron una asamblea plebeya cuyos acuerdos se denominaron plebiscitos y eligieron a dirigentes los tribunos de la plebe. Los patricios tuvieron que acceder a las demandas de los plebeyos. En el siglo III a.C., los plebeyos habían logrado la igualdad con los patricios. La República Romana nunca fue una democracia, pues participaban solo hombres ricos y de influencia económica. Vamos a ver acá el funcionamiento de la República Romana. Los ex magistrados pueden formar parte del Consejo, del Senado y por lo general eran miembros vitalicios. El Senado dirige la política exterior y las finanzas. Vamos a ver aquí los cursus honorum. Tenemos aquí a los magistrados, teníamos a los cónsules que eran jefes de gobierno y del ejército, a los pletores encargados de la justicia, a los ediles encargados de la administración ciudadana y los cuestores encargados a los de finanza. Y estos permanecían anualmente o se iban cambiando, ¿no? La formación de ley. Vemos acá que los cónsules proponen leyes y los senadores discuten las leyes y dan el pase a los ciudadanos para que votaran. Y los ciudadanos votaban también por las leyes y los cónsules aplicaban las leyes aprobadas. Sí, muy parecido a nuestro sistema, si ustedes se dan cuenta. También veíamos que acá en las asambleas teníamos los comicios por centurias y los comicios por tribus, que eran ciudadanos romanos. Ellos elegían a todos los magistrados que ya estudiamos. Y cada 5 años se elegían 2 censores para realizar el censo. Veamos qué es el cursus honorum. Es el camino de los honores que debe acceder las magistraturas inferiores a las superiores, respetando el orden. Los hombres son ciudadanos a partir de los 18 años, realizaban servicio militar obligatorio durante 10 años y de ahí pueden acceder a las magistraturas con un intervalo de años. Vamos a analizar la expansión romana y sus consecuencias. Primero tenemos a la expansión. Desde los inicios de la República, Roma debió enfrentarse con pueblos que querían dominar su región, siempre. Las victorias en el siglo IV a.C. en la península itálica unificaron mediados del III a.C. Número 2. El Mediterráneo occidental, victorias de Roma sobre los cartagineses en las guerras púnicas. En el Mediterráneo oriental, Asia Menor, Macedonia y Grecia. Todo lo anterior se logró gracias al poderoso ejército romano que fue evolucionando tácticas y armamentos. Las consecuencias. Las conquistas dieron a Roma poder, prestigio y grandes riquezas. Entre las consecuencias sociales tenemos: la clase alta aumentó sus riquezas formando la clase llamada orden senatorial. Los que se enriquecieron con el comercio formaron la orden ecuestre u orden de los caballeros. Para la clase media, en cambio, las conquistas significaron la ruina. Perdieron sus tierras a manos de los nobles. Y la clase baja o el proletariado subsistía de las donaciones o vendiendo sus votos a los candidatos políticos. La crisis de la República. A mediados del siglo II, Roma experimentó una crisis que se manifestó en: se agudizaron los enfrentamientos entre miembros del partido senatorial y los miembros del Partido Popular, en la cual estaba Tiberio Graco, líder del Partido Popular, quien fue asesinado por proponer leyes que perjudicaban a sus oponentes. Número 2. Dificultad para mantener las posibilidades romanas. Se hizo habitual conceder mandos extraordinarios a algunos generales del ejército que así aumentaron su poder. Vamos a ver aquí el asesinato de Julio César, ¿no? En el gráfico. Para arreglar, entre comillas, esta situación se comenzaron a dejar de lado algunos principios que eran base del gobierno republicano. La concentración del poder en pocas manos, como los triunviratos, o en una sola persona, como en el caso de Julio César, quien fue nombrado tirano perpetuo por el Senado en el 44 a.C. Julio César fue asesinado por los senadores y opositores. Tenemos acá a Marco Antonio Octavio, hijo de adoptivo de César, y Lépido, jefe de la caballería, formando un segundo triunvirato. En la batalla naval de Acio, Octavio derrotó a Marco Antonio, entró triunfalmente a Roma el 29 a.C.,
donde el Senado confirmó su poder y también la República Romana llegaba a su fin. Vamos a ver el Imperio Romano, ¿sí?, de parte dictatorial, tercer periodo. En el año 27, muy cercano al nacimiento de Cristo, comenzaba el gobierno de Octavio, quien fue nombrado príncipe, primer ciudadano, también imperator, jefe del ejército, y Augusto, sublime. Una sola persona concentró en sus manos el poder de emperador, apoyado por el guardia pretoriana. Augusto mantuvo apariencia republicana, es decir, dejó de subsistir las antiguas instituciones, pero él las controlaba. Recordemos que aquí era un estado de transición entre la república a un gobierno donde un emperador tenía todos los poderes. Augusto estableció una división de provincias imperiales y provincias senatoriales. Se impuso como costumbre que cada emperador adoptara como hijo el hombre que quería que fuera su sucesor. En los 2 primeros siglos se sucedieron 4 dinastías imperiales. En el siglo II después de Cristo, con los emperadores Trajano y Adriano, el imperio alcanzó su máxima extensión y su máximo esplendor. Teníamos acá las dinastías de Julio, la dinastía de Flavio, la dinastía de los Antonios y la dinastía de los Severos. Son 4 dinastías durante este periodo hasta su caída. Vamos a analizar un poco de la organización del imperio y la romanización. Vemos aquí el atuendo de un soldado romano, su lanza llamada pilum, su túnica de lana, el cingulum, el caligae, que eran sus sandalias, el scudum, la lorica segmentata y su casco o galea. El Imperio Romano llegó a contar con una población de casi 100 millones de habitantes. Muros defensivos y plazas fortificadas la resguardaban en sus sectores más frágiles y unos 400.000 legionarios las guarnecían. El extenso territorio conquistado se mantuvo por muchos años y gracias a que los romanos eran excelentes administradores. El imperio se organizó y estableciendo 2 tipos de provincias. Las provincias imperiales, que dependían directamente del emperador que nombraba a un gobernador, correspondían a las provincias que tenían riesgo de invasión o rebelión y fuerzas militares permanentes. También teníamos las provincias senatoriales, que dependían del Senado, el cual elegía por sorteo a un gobernador y el emperador podía intervenir en ellas si era necesario. Vemos acá en el gran periodo de apogeo, cuando fue el periodo de expansión de todo el Imperio Romano por la península ibérica, por toda la parte de Europa occidental, muy bien, llegando a la parte arábica y del Asia del Sur y la parte norte de África. Entonces, también vemos que se expandió en la parte de los antiguos territorios de los francos, o en aquel tiempo conocida como Britania. En ciertas partes de acá de Islandia no la conquistaron porque estaban abandonadas. Los nórdicos fueron los que se expandieron en esta área. Esta parte eran de los germanos y a posterior de las colonias rusas. La dominación romana no fue solamente militar y política. Surge el proceso de romanización. Este consiste en la conquista de los territorios o su incorporación al imperio, incluyendo la lenta y sólida dominación cultural. La lengua latina, las leyes, una vasta red de caminos, un sistema único de pesos y medidas, las ciudades y las obras públicas. De este modo se fue difundiendo la cultura romana en vastos territorios. Vamos a hablar cómo fue este proceso de adquisición de una religión. Recordemos que ellos adoptaron la religión de los griegos, pero a posterior fue como se expandieron y llegaron al área de Judea, aceptaron ciertas creencias y el cristianismo también tuvo influencia dentro de su sociedad. Vamos a ver cómo se difundió, porque en un principio los cristianos fueron perseguidos y asesinados, hasta que a posterior
fue aceptada esta religión, más que todo por la bienaventuranza que transmitía las enseñanzas. En esto las mujeres tuvieron un papel protagónico dentro de la expansión y aceptación de la ideología judeocristiana en el imperio. Historia y características generales. En el siglo I, la provincia romana de Judea fue el lugar de origen de una nueva religión llamada el cristianismo. El cristianismo hunde sus raíces en el judaísmo. Los judíos adoraban a un Dios único, Yahvé, y esperaban la llegada de un Mesías o Salvador. Recordemos que los judíos no consideran a Jesús como el Mesías, sino como un profeta más, pero ellos todavía siguen esperando al verdadero Mesías, el cual vendría a liberar a su pueblo. En tiempos de Augusto nació Jesús de Nazaret, quien a los 30 años inició su prédica. Las autoridades religiosas judías no lo reconocieron como el Mesías, tal cual lo consideraron como una amenaza y fue condenado a morir en la cruz. En Jerusalén se reunió la primera comunidad de judíos que creían en el Mesías. Más tarde se formó otra comunidad en Antioquía. El cristianismo se separó del judaísmo y se constituyó la iglesia cristiana, que se definió como católica, es decir, universal. Sus dos figuras principales fueron Pedro y Pablo. El libro sagrado del cristianismo es la Biblia, obviamente. El cristianismo se fue propagando por las ciudades del imperio por la facilidad de las comunicaciones y la unidad lingüística. Los romanos vieron con recelo a los cristianos que postulaban la igualdad entre seres humanos y se negaban a rendir un culto religioso al emperador. Los cristianos sufrieron la persecución que significaron la cárcel, el destierro, la muerte, y si no aceptaban renunciar a su fe, eran simplemente asesinados en el Coliseo romano, tanto por gladiadores, por fieras, o asesinados de forma cruel para crear miedo entre la sociedad. Tenemos acá a Constantino. Vamos a ver qué importancia tuvo este emperador. Un edicto del emperador Constantino en el año 313, sí, pasaron más de 300 años, permitió a los cristianos practicar su religión libremente. En el 380, el emperador Teodosio ordenó que el cristianismo sería la religión oficial del imperio. La Iglesia Católica emergió con gran fuerza, privilegios e influencia. Antes del 313, 300 años antes, veíamos cómo eran perseguidos los cristianos. Tuvieron que pasar 3 siglos para que Constantino, ¿sí?, permitiera la libre expresión de la religión, y 70 años más el emperador Teodosio ordena que el imperio lo adopte como la religión oficial del imperio. Luego vamos a ver cómo se aprovechan de esto, y ciertas órdenes papales tienen gran influencia y poder y propiedades y se corrompen, sí. Vamos a hablar de la decadencia y fin del Imperio Romano de Occidente. Este proceso ocurrió a finales del segundo siglo después de Cristo y se manifiesta en las conquistas territoriales de los romanos, que llegaron a su fin, es decir, dejaron de expandirse. Algunos pueblos comenzaron a amenazar las fronteras e incluso ingresaron al territorio romano. Se recurrió al aumento de impuestos para reforzar las fronteras, lo que generó un creciente descontento. Algunas pestes afectaron a la población y hubo plagas en los campos. Hubo periodos de anarquía total, en la que incluso había 2 más generales proclamados emperadores por sus legiones. Llegaron al poder generales de las provincias orientales. Ejemplo de ello fue Diocleciano, el cual fortaleció la posición del emperador e intentó frenar la crisis del imperio. Diocleciano inició el dominado
una época en que el emperador ya no era príncipe, primer ciudadano, sino dominus, señor. La pérdida de importancia del sector occidental del imperio fue manifestada cuando en el año 330 después de Cristo, Constantino trasladó la capital a la ciudad de Bizancio, la cual llamó Constantinopla. Más tarde, en el 395, Teodosio dividió el imperio en dos, en Occidente y Oriente. Los dividió y dio como herencia a sus dos hijos, Honorio y Acadio. La presencia de germanos en el imperio era cada vez mayor, sobre todo a partir del siglo IV. El año 410, la ciudad de Roma fue saqueada por los visigodos al mando de Alarico. En el 476, otro jefe germánico, Odoacro, depuso a Rómulo Augustulo, último emperador de Occidente. Sí, aquí creo que hay un error porque es Rómulo Augusto, ¿sí? El cual, Rómulo Augusto en aquellos tiempos era un niño de 11 años y llegó el ejército bárbaro y como era un niño obviamente cedió sus territorios sin dar mucha pelea porque obviamente era un niño. El legado cultural de Roma. Tenemos que existen obras materiales y restos arquitectónicos como los caminos, puentes, acueductos, anfiteatros, templos, la transmisión de la lengua latina, la valoración de la vida en la ciudad, el fundamento de formas de organización política y de comportamiento en la sociedad, es decir, leyes, la expansión del cristianismo, la ley y el derecho. De ley emana la justicia. La ley es siempre escrita y conocida por otros y por todos. La ley solo puede perseguir actos o acciones. El castigo debe ser proporcional a la falta. Muy bien, con esto nosotros hemos visto la historia de Roma, pero hemos visto hasta la caída del Imperio de Occidente. Falta para la caída del Imperio de Oriente en el 1452 en manos de los otomanos, pero todavía no es método de estudio todavía. Eso lo veríamos en el siguiente, en el segundo de bachillerato. Pero hasta mientras, esta información ha sido muy importante para que conozcan cómo fue el Imperio Romano, qué influencia tuvo entre nosotros. Vemos que sus leyes todavía siguen prevaleciendo y todavía se manejan en la actualidad. Formas de organización política, formas como aprobamos leyes, formas como tomamos en cuenta a los gobernantes para que ocupen puestos públicos, aunque obviamente ha cambiado. Y gracias a ellos nosotros también tenemos la influencia de religión, porque de ellos, si no hubiesen aprobado la religión católica, nosotros hubiéramos otra religión. Les agradezco mucho, en sí he abarcado toda la temática de la unidad 5, luego vamos a ir haciendo los trabajos de poco en poco, de área en área, pero este video les servirá de forma de introducción sobre el Imperio Romano. Luego vamos a tomarnos como guía nuestro texto y haremos las tareas correspondientes. Un saludo y para esta semana ya les voy a explicar en la plataforma en modo la tarea. Ha sido un gusto y nos veremos. Hasta luego.